Hola, ¿cómo están? Hoy es 7 de diciembre de 2020. Quiero contar un testimonio. Em, Básicamente, desde que empezó la cuarentena, no sé, no tengo idea por qué realmente, pero siempre le he pedido a Jesús que me gustaría soñar con Él, ¿no? Que me saque a pasear en el cielo, algo así, ¿no? Creo que parecido a las visiones que tenía Elena. Yo sé que probablemente no lo haga, pero yo se lo pido con confianza y con ganas. Pero bueno, ha pasado que en muchas oportunidades a través de un medio que en estos 3 años nunca se había comunicado conmigo prácticamente, que eran los sueños, empezó vas a saber por qué, él lo sabrá en su sabiduría, a utilizar esa manera. Y tuve un sueño que me perturbó bastante y que hay veces cuando Jesús se comunica, ¿no? Con nosotros, a veces nos da un mensaje de aliento, un consejo, nos da una advertencia, una reprensión, nos revela la puerta en la que tenemos que ir, la puerta a la que no tenemos que ir, ¿no? Y en este caso creo que fue una advertencia porque fue un sueño que me perturbó un poco y que luego con él charlé el significado y se lo comenté al hermano Alcenio y él estuvo bastante de acuerdo y estuve, bueno, escudriñándolo y sacándole el jugo, ¿no? Al sueño. En el sueño básicamente estaba yo en un lugar con mucha arena, como si fuera una playita, ¿no? No había mar, sino que era como si hubiera un terreno con mucha arena. Y estaba sentado con un grupo de personas. No sé quiénes eran. Yo me sentía incómodo. eh, Sentía como que era un lugar raro. Sí había un amigo mío que no cree en Jesús, no tiene comunión. Y de repente estábamos sentados ahí con otras personas y vemos a nuestra izquierda, a lo lejos, a 200 metros, para poner un número, como agua que empezó a venir hacia nosotros, ¿no? Y vieron cuando vemos algún video de un río que tiene como una esquina y entonces empieza la creciente a crecer, o sea, viene la creciente, el río crece y de repente el río, que era una tenue corriente de agua, empieza a crecer y empieza de a poco a levantar el caudal y empieza a venir más agua. Hay muchos videos de eso. Entonces, en mi recuerdo del sueño, empiezo a ver que el agua empieza a subir y empieza a venir para donde estábamos nosotros. Entonces yo me paro con este amigo y el resto de la gente y empezamos a correr en sentido opuesto porque se nos venía el agua. Entonces no tardamos. Y estábamos yendo en el sentido opuesto y el terreno empezó a ser más montañoso, pero era como una montaña, era como que el camino empezaba siendo todo de arena. Entonces, a medida que nosotros queríamos subir, no era como el cemento de la tierra que uno pisa y es sólido, sino que se te iban hundiendo los pies. Y uno quería ir subiendo en esa montaña de arena y costaba. Y yo tenía una mochila puesta, que yo notaba que me pesaba y que cuando corría incluso, hacía que mi velocidad fuera un poco más lenta. Pero cuando yo pensé en el sueño, lo que yo tenía en la mochila eran cosas importantes. No necesariamente súper indispensables, pero yo en el sueño dije, no, esto la verdad que no lo puedo tirar, es necesario que lo lleve conmigo, no lo puedo tirar. No era una remera, un sándwich en un tupper, eran cosas importantes. En el sueño no sabía qué eran, pero sabía que esa mochila era importante llevarla, no podía tirarla. Y claro, iba subiendo en ese terreno, en esa montaña arenosa, y la subida era cada vez más empinada y era cada vez más difícil. Y cuando vamos llegando a la cima
de esa montaña, que luego volvía a ser plano, como que ya podíamos empezar a correr rápido de nuevo para que el agua no nos llegue, yo siento un grito atrás mío, que me dice, papá, papá, pero con un grito atemorizante, muy aterrorizado. Y cuando yo me doy vuelta era Niquito, era mi hijo, que estaba más atrás mío, quizás a unos 2 metros, por lo que recuerdo visualmente del sueño. El agua estaba cerca de él, estaba bastante cerca de tocarle los pies, y él me estira la mano. Y yo cuando lo veo, lo primero que pienso es, ¿cuándo estuviste vos acá en este sueño? O en este lugar, mejor dicho, porque yo no sabía que estaba soñando. ¿En qué momento vos, hijo, estabas? Si yo me hubiese dado cuenta que estabas, no me iba corriendo, te agarraba conmigo y me iba. Y bueno, el sueño termina en que yo lo veo a él con esa cara aterrorizada, del miedo de que el agua se le venía encima. Yo decidido a volverme a buscarlo, y él estirándome la mano, y ahí me despierto del sueño. Y me despierto muy triste, me despierto perturbado. Entonces le digo, Jesús, Jesús, esto no fue un sueño más. Esto definitivamente no fue un sueño más, hay muchos elementos. Entonces me levanté, me fui a pasear a la perra y me puse a conversar con Jesús y a escudriñar el sueño. Y empecé a relacionar, primero, el terreno era arenoso, era algo que costaba, uno tenía que hacer ese esfuerzo. Pero estaba esa montaña y estaba el peso de mi mochila. Y lo primero que recordé fue esa visión que tuvo Elena, que la había leído hace poco, de la escalera estrecha donde la gente subía, pero muchos se iban cayendo, porque querían llevar, no sé si eran maletas, tenían una carga y no estaban dispuestos a soltar ciertas cargas de cosas que no eran importantes. Pero de repente, hablando con el hermano del Señor en el sueño, la mochila, sí, yo sabía que eran cosas importantes. Si no, la desesperación lo hubiese tirado, pero yo sabía que era algo importante, que no tenía que tirarlo. Entonces relacioné esa montaña de arena con la escalera. Ahora, claramente yo no estaba siendo consciente en el sueño de que mi hijo estaba ahí. Y eso lo relaciono con que probablemente estaba pensando tan solo en mí mismo, en mi salvación de ese mar que se venía embravecido, ese agua, esa corriente que nos quería ahogar. Estaba tan preocupado en mí mismo que no me di cuenta en el sueño que hasta mi propio hijo estaba ahí. Y que si yo hubiese sido consciente y vigilante, lo hubiese tomado y lo hubiese llevado conmigo a la par. Entonces, termino interpretando y escudriñando el sueño como una advertencia de Jesús con respecto a mí y Niquito. Un día antes de tener ese sueño, yo había ido a la heladera como todos los días que voy en mi vida a desayunar y a las demás comidas. Y abrí la heladera y yo había comprado un pan lactal de una marca nueva, porque no había de la marca habitual que siempre compramos. Y el paquete decía doble salvado, ¿no? Porque tiene doble porción de salvado. Pero yo leí doble salvación. Y cuando leí doble salvación, digo, epa, y después me di cuenta que era doble salvado. Pero cuando leí doble salvación, lo primero que se me vino a la mente y que le dije a Jesús es, Niquito, mi hijo y yo. Y digo, pero ¿cómo doble salvación? Si en realidad la salvación es individual. Pero sí, yo sé que soy responsable de la educación cristiana de mi hijo. Y lo interpreté como que Jesús decía, vos también vas a ser instrumento usado por mí para la salvación de tu hijo. Vos no te salvas solo. Vos también vas a ser instrumento para la salvación de tu hijo. Y luego con el sueño empezó todo a cerrar. Y entendí que el sueño era probablemente mi caminar cristiano, desde cuando empecé. Estaba quizás yo sentado cómodo en el mundo,
y no me di cuenta de que había un mundo que se estaba acabando, un juicio que estaba viniendo, un Dios que quería conocerme. Y en el sueño estábamos sentados y había muchas cosas en el lugar donde estábamos, pero esas cosas las veíamos sin importancia y yo me fui corriendo. Únicamente llevé mi mochila, todo el resto de las cosas que eran sin importancia las dejé atrás. Y creo que eso definitivamente simboliza las cosas a las que uno se va aferrando en el mundo, ¿no? Entretenimientos, mala alimentación, personas, trabajo, dinero, las ataduras, los ídolos, ¿no? Y creo que el hecho de ver ese mar y que haya empezado mi carrera, como dice Pablo, como cristiano, fue cuando yo empecé a correr la carrera del cristiano, ¿no? Y empecé a dejar, mediante el Espíritu Santo trabajando en uno, las cosas que yo antes pensé que eran importantes y después me di cuenta que no. Y después empezó el terreno escabroso, porque al principio del cristianismo todo era bastante tranquilo en mi vida, pero después empezaron más pruebas, ¿no? Empezaron consecuencias de pecados pasados, la cosecha de malas siembras del pasado, porque si bien uno se arrepiente de los pecados, muchas veces Dios permite que las consecuencias no lleguen, muchas veces no, pero muchas veces sí, porque es para nuestro crecimiento. Entonces el camino del cristiano empieza a ser escabroso, no es recto, sino que es empinado. Y lo vi muy identificado en esa montaña de arena. Pero creo que en algún punto Jesús me estaba diciendo, vos estás subiendo esa montaña. Y vas bien, quizás, porque estaba llegando de hecho a la cima. Pero me estaba olvidando de algo. Me estaba olvidando que tengo que ir a la par, en el sueño al menos, hablaba de mi hijo, que quizás represente también a mi familia, que quizás también represente a otras personas, no lo sé. Pero en el sueño estaba mi hijo solo. Entonces, no te salves solo, Nicolás. Acordate que vos también tenés que ser instrumento para salvar a los demás. Pero por sobre todas las cosas en el sueño yo lo entiendo para tu hijo. Y es muy lindo que lo haya mencionado Nicolás porque hasta hace poco yo venía queriendo cristianizar a mi hijo, por ponerlo de alguna manera, con métodos míos, incorrectos. A veces quizás presionando más de lo debido. Y Jesús fue instruyendo de no. Yo te voy a decir qué leer, cuándo leer, qué actividad hacer. Vos tenés que estar vigilante y continuar tu comunión conmigo para darte cuenta. Y cuando le empecé a hacer caso y empecé a estar más vigilante y seguir en la comunión con él y darme cuenta y discerniendo cuando él se comunicaba, ahora sí léele algo, ahora no. A través de los medios que ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto que no es que él te hable con una voz. Eso hizo que mejorara muchísimo el tema de Nicolás. Nicolás ahora está más contento. Y muchas veces ahora él pide que le lea o pregunta y yo respondo en lugar de yo presionar para hacer eso. Él empieza a ver y a necesitar preguntar y leer y no es presionado. Entonces yo el final del sueño, que es cuando se corta, cuando lo iba a rescatar a mi hijo, pero no lo había rescatado todavía, yo entiendo que ese es el estado actual y por eso lo vivo como una advertencia. Lo vivo como una advertencia ese sueño, porque yo no me levanté lleno de gozo, me levanté perturbado, preocupado, casi llorando. Y creo que es la advertencia de Jesús de decirme, ya te diste cuenta, a través de lo que acabo de decir, que con Niquito estabas haciendo las cosas no tan bien, en el sentido de él, cómo transmitirle el cristianismo. Ahora como te diste vuelta y te diste cuenta que tu hijo se había quedado más atrás que vos, lo que quiero advertirte es que sigas por ese camino, o sea, sigas con la decisión que tenías en el sueño de ir a buscarlo. Porque de esa manera lo vas a tomar de la mano, lo vas a traer al lado tuyo y van a ir corriendo los dos a la par. No vos solo y él atrás. Entonces entiendo que tenemos que empezar a ser más un equipo.
Y que cuando yo lo tenga a Niquito acá, porque yo soy separado y está mitad de mes en la casa de la mamá y mitad del otro mes, del mismo mes, en mi casa conmigo, empezar a orar mucho más, a discernir más la voluntad de Dios con respecto a la educación de Nico y a obedecerlo. Porque de esa manera voy a poder tomarlo de la mano, ponerlo al lado mío y seguir caminando juntos en este camino escabroso y estrecho y en pendiente que es el cristianismo, pero un camino tan lindo. Pero por otro lado, surgía la incógnita, la mochila. ¿Qué era la mochila? ¿Tengo que sacarme la mochila y tirarla? Son cosas que todavía me están enganchando de este mundo. Y llegamos a la conclusión que probablemente la mochila, pero que era importante, es mi trabajo secular. Porque yo podía caminar en mi camino cristiano, pero sentía un peso en la mochila. Pero sabía que no tenía que tirarlo. Es decir, no es que tengo que dejar el trabajo y se acabó. Sino que siempre mi mayor fuente de ansiedad y estrés, o de mayor seguridad e inseguridad, o de mayor confianza o desconfianza en mí mismo, fue mi trabajo. De hecho, siempre la situación que me genera más estrés es balancear mi trabajo con mi vida familiar, el tiempo con mi esposa y el tiempo de calidad para mi hijo Nikita. Entonces entiendo que la mochila del trabajo es importante y la tengo que llevar. Y va a ser un peso, pero es necesario llevarla. Pero a pesar de que a través de ese trabajo, que es de bendición, porque puedo testificar en el trabajo, porque puedo obtener medios para ayudar a mantener a mi familia, la educación de mis hijos, ayudar a mis familiares, ayudar en la obra de Dios y todo lo demás, a pesar de todo eso, no tengo que permitir que ese peso haga que yo descuide el llevar de la mano a mi hijo, ¿no? Así que bueno, en lo personal fue un sueño muy perturbador al principio, pero después dulce, porque terminé entendiendo lo que Jesús quería decir. Y luego que volví de la caminata con la perra, y que había hablado con el hermano Arsenio, en realidad antes de hablar, fui a meditar lo que me tocaba ese día. Estaba yendo en orden cronológico en el Nuevo Testamento. Y me tocó, creo que Mateo 2. Y Mateo 2, lo que más saltó a la vista y más hablaba era que los Reyes Magos le habían anunciado a través de sueños que tenían que ir a perseguir esa estrella para ver al niño, ¿no? A Jesús. Que también a José le había dicho que tome a Jesús, a ese niño, y se vaya con María a Egipto, porque Herodes quería matar a todos los niños pequeños para que ese rey no prosperara. También el ángel, a través de un sueño, le dijo: ahora de Egipto volvé a Israel. Y a través de un sueño, con el miedo que le tenía José a Arquelao, le dijo: no te vayas para tal lado, andate a Nazaret. Entonces, con esa meditación, justo ese día, ¿no? Qué Dios tan cronológico y perfecto que tenemos, entendí que el sueño venía de él. Pero a su vez, a José lo instruyó de muchas maneras, pero en ese capítulo le iba diciendo a través de los sueños que le iba dando, para que salve a su hijo. Es decir, Dios dando a su mismísimo unigénito a cargo de José, un ser humano, para que lo cuide y lo salve, usándolo a José como instrumento para salvar a su hijo. Y en este caso pasaba lo mismo. Por supuesto, Niquito no es Jesús, pero es hijo de Dios mucho más que mío. Y Él me da la bendición de poder ser un padre terrenal para Niquito. Y Él instruyéndome, en este caso, a través de un sueño, de hacerme más cargo de su vida espiritual, pero no porque no lo haya estado haciendo, sino porque lo estaba haciendo a mi manera. Y hacerlo a mi manera probablemente
es igual que no hacerlo. Así que quería compartir porque para mí fue de gran bendición. A veces las advertencias de Jesús me ponen triste, pero cuando uno las analiza y las escudriña y hace la autocrítica, terminan teniendo el sabor dulce. Pasan de amargo a dulce. Bendiciones.